¿Cómo le va? Muy buenos días a todos. Buen día. ¿Qué tal, querido profe? ¿Qué tal, querido Adrián? ¿Cómo estás? Qué manijón, viejo, ¿eh? Sí, ¿cómo crees que estemos? ¿Cómo crees que estemos? Querido Silvio Soler, operación técnica, Nico y Lucía en la producción de nuestro programa. Muchas gracias, estamos muy contentos, querido Adrián. Sí, claro. Muy Buen día, contento. profe. Hola, hola. Hola, a todos, Adrián. a todos. Muy bien. Y sí, claro, aparte fue un final cabeza a cabeza, ¿no? Vos sabés, De foto finish. Photo Finish fue un final ahí, nosotros utilizamos hace algunas semanas, tanto en el podcast que hacemos sobre Brasil, que es un poco lo que nos trajo hasta acá, el laburo ese, cuenta regresiva que hacemos junto a Darío Piñotti. En un rato estaremos hablando con él, que es uno de los periodistas argentinos, bueno, residente en Brasil, que más sabe. Utilizamos, por lo menos veíamos esa imagen, un final tipo Photo Finish. O sea, la Photo Finish, le recordamos, es aquella cuando se produce la carrera de 100 metros en el atletismo para determinar quién es el ganador. Bueno, fue más o menos la diferencia, fue del 1%, una diferencia muy escueta. Hay que decir que algunas encuestas tenían eso. Con el margen de error, un final electrizante. Aún así, mira, ayer hicimos una gran cobertura, quiero decir, que para mí, dicho sea paso, fue una experiencia de carácter profesional extraordinaria. Tuvimos, tengo entendido, ahora estamos haciendo los números, pero tuvimos 80.000 visualizaciones. Fue impresionante lo que armamos. Con diferentes medios alternativos y programas, como el caso de nosotros, Futurock, Revista Crisis, Gelatina, Mate y demás. Cuando estábamos haciendo ahí, Adrián, te cuento, profe, nosotros estábamos en un lugar privilegiado porque habíamos conseguido, gracias al gran trabajo de producción, habíamos conseguido la posibilidad de estar en el lugar donde estaban. De hecho, tengo la pulsera acá, de convidados internacionales, donde por caso estaba allí, no sé, Guado de Pedro y Daniel Scioli por la Argentina, que fueron los dos dirigentes más importantes que estuvieron ahí. Ahí hubo un episodio que después podemos profundizar. Por favor, quiero preguntarte una cosa de eso. Sí, tengo varias cosas para contarte. Un VIP muy austero, te digo, comparado con lo que son los búnkers de campaña en la Argentina. Solamente café, solamente agua y café. Eso no es un VIP. Eso no es un... No, era un VIP, era un lugar donde estaba ahí desde Mujica hasta Zapatero. Claro. Mucha tranquilidad desde el principio, porque acá los datos empezaron a cargar a las 5:30 del día de ayer, y mucha tranquilidad. A ver, había en un momento de incertidumbre, pero todo salió como ellos de alguna manera lo iban pronosticando. La incertidumbre, Daniel, más que nada me parece, vos decime, que el día se enrareció, sobre todo en el nordeste, con esos operativos. No tuvo policiales. efecto eso fue, te digo honestamente. No tuvo efecto, pero se enrareció, ¿no? Se enrareció, está bien lo que vos decís, fue para decir una manera, una escaramuza en la mitad de la cancha. Y te doy un dato que es un dato muy llamativo, Adrián, que tiene que ver con esto. El nivel de participación subió en la segunda vuelta por sobre la primera vuelta. Claro. Subió nada, estamos hablando de, si te doy la precisión, que lo tengo acá. El nivel de abstención bajó de 2.95 la primera vuelta de 20.95 la primera vuelta a 20.57 la segunda vuelta. Es un dato, es la primera vez que pasa eso, y es un dato. Y después, más allá de la espectacularidad de los videos donde estaba la Policía Rodoviaria Federal, lo que sería la policía caminera, en la jerga nuestra, que es federal y depende del gobierno federal, que especialmente en el nordeste paraba a los camiones o a los autos identificados con el número 13 o con el PT o los ómnibus que podían llevar a gente a votar por el transporte, los paraba y los demoraba. Bueno, eso fue denunciado y la denuncia se hizo frente al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad electoral que maneja el ministro de la Corte, Alexander de Moraes, que es un enemigo público declarado de Jair Bolsonaro. Pero al final del día, eso es verdad lo que decís, trajo mucha escaramuza, mucho ruido, fue sin duda alguna fue el tema de la tarde, digamos, claramente, pero al final del día no impactó
de hecho, porque los números lo indican claramente, el nivel de Ahora, participación fue los alto números, y la distancia, déjame decir esto, es Dale. importante, la distancia, Lula ganó por el voto de su conurbano en términos electorales, que es el nordeste, y fundamentalmente de Bahía. Pero el que más creció fue Bolsonaro, ¿no? De todos esos que no habían votado y votaron, la mayoría se inclinó por Bolsonaro porque achicó la diferencia. Achicó la diferencia, claramente. Bolsonaro hizo una elección muy buena, hay que decir, pero también esto se gana con voto y gana el que tiene un voto más que el otro. Y Bolsonaro perdió. Ahora, una pequeña consideración de cara a lo que viene respecto a esto. En general en los balotajes se vota más en contra que a favor, sobre todo los que no votaron originalmente a favor, ¿sí? Entonces, hay que asumir, y me parece que ayer en su primer mensaje Lula se refirió, no literalmente, sino en el tono y en los conceptos de su primer mensaje, se refirió en este sentido, que es que Lula asume que tiene medio país que no lo quiere hoy. Va a tener que revertir esa situación. Ya lo hizo en su momento, ¿no? Lo hizo cuando fue presidente por primera vez, después de haberse presentado varias veces. Pero, bueno, está antes... Está bien lo que vos marcás, Adrián. Lula para mí ahora empieza a caminar por un delicado desfiladero, donde en un margen está la oposición muy bien organizada detrás de Jair Bolsonaro, que va a ser el líder de la oposición, porque la oposición tiene un líder, es Bolsonaro. Porque tiene un líder porque tiene los votos, claramente, es el dirigente opositor a partir del 1 de enero del 2023, que va a tener más votos. Y además, por la propia coalición interna, ¿quieren que les lea el título de Folia de San Pablo, que es el diario, llamémoslo, socialdemócrata? Era como la pretensión que tuvo Clarín en los 70 y 80, así, neodesarrollista, y demás, hasta que Clarín se transformó después, a principios de este siglo, en la cloaca que es ahora. Sí, ¿Quiere que le lea el título principal? Dale. Para que el título principal ahora, recién mientras estaba conversando con ustedes, hice una pequeña lectura de los diarios y arranqué por Folia, que es un diario. Los diarios en Brasil influyen mucho, fundamentalmente sobre las élites, no es un fenómeno popular. El medio popular sigue siendo la televisión y en menor medida la radio. Fíjense, la volanta, lo que está arriba dice o que a Folia pensa. Sería lo que la Folia piensa, lo que Folia piensa. Folia de San Pablo. Y el título es bastante taxativo. Lula precisa mostrar disposición de rumar para o centro. O sea, Lula precisa mostrar disposición de ir para el centro, que es el otro acondicionamiento que yo considero que va a tener Lula, que es la propia coalición interna, porque la coalición interna de Lula, ayer se vio un discurso claramente centrista de Lula, después de triunfar, como se vio durante toda la campaña. Por eso está bien lo que marcás vos, Adrián. Esto fue, de alguna manera, muchos votaron a Lula para sacarse a Bolsonaro de encima, pero no sé si van a acompañar las medidas que debería de aplicar Lula para satisfacer a las mayorías electorales que votaron a Lula, además de para sacarse a Bolsonaro de encima, para mejorar el ingreso, mejorar la calidad de vida. Visto al revés, Dani, muchos votaron a Bolsonaro para que no gane Lula, aún siendo Bolsonaro lo que es, porque Bolsonaro es el que subió 6-7 puntos, digamos, ¿no? De una elección a otra. Bolsonaro también hizo una elección formidable. A las encuestas, Folia de San Pablo, Folia de San Pablo le daba ganador hace el mes de julio, le daba ganador en primera vuelta a Lula. Y Lula ganó en primera vuelta, y yo te digo la verdad, la tendencia era que favorezca a Bolsonaro. Si la elección fuese en 2 semanas o en 4 semanas, yo no sé cuál termina siendo el resultado final. El hecho de que no haya hablado Daniel Bolsonaro implica que está evaluando cómo mantener el liderazgo de estos votos, porque en Brasil haber obtenido muchos votos en una elección no significa ser el líder, ¿no? En este caso de la oposición. Igual, a ver, un líder tiene que haber,
y yo no veo otra figura que no sea Bolsonaro, porque acá hay bolsonaristas apasionados. El bolsonarismo es un fenómeno popular que está fuertemente enraizado y ha demostrado una enorme... A ver, perdió. También es cierto, la segunda lectura que hay que hacer es que los proyectos de derecha radical... No superan un mandato. No superan un mandato. Pasó en Argentina y pasó en Brasil. Sí, y en el caso de Argentina, peor todavía, porque ni siquiera llegaron al balotaje. Ni siquiera llegó al balotaje. Y en Estados Unidos, ¿no? Con Trump también. En Estados Unidos con Trump, es verdad. Bien, profe. A ver, acá hay un dato importante. Elección más apretada, dice otro título de Datafolia, tiene virada es cuando se da vuelta, pro Bolsonaro en 248 ciudades y en ninguna para Lula. Este es un detalle que un poco es lo que decías vos, profe, con respecto a la performance que tuvo Bolsonaro de alguna manera, en dar la vuelta a la elección en algunos lugares. A ver, detalles. En Tarcisio de Freitas fue electo gobernador de San Pablo, hizo una gran elección Fernando Haddad, pero no pudo ser electo. Fernando Haddad empieza a sonar aquí como posible integrante de un gabinete de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula ya dijo además que el gabinete no va a ser un gabinete del PT, se espera que sea un gabinete que respete la coalición electoral original y además quienes se fueron sumando especialmente del primer turno al segundo turno. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, salimos ahí en el programa de Carlos Polimeni, ayer por la noche aquí en la 530, y tuvimos la suerte de conversar con Simone Tebet, tuvimos la suerte de conversar con Benedicta da Silva, que es una gran referente del PT, una mujer negra de origen, que nació en una favela, que es una referente importantísima a nivel nacional del PT, fue candidata a prefeita de Río de Janeiro en las elecciones pasadas. Tuvimos la posibilidad de conversar con Marina Silva. Marina Silva en su momento tuvo 20 puntos en las elecciones del 2010 y 2014. Y probablemente Fernando Haddad, que perdió, pueda llegar a integrar el gabinete de Lula. El otro día tuvimos también un extraordinario diálogo que les recomiendo que lo lean. Ustedes saben que yo no recomiendo muchas cosas porque sé que los demás también tienen cosas para leer y para mirar. Pero hicimos una entrevista con Mario Santuccio y con Marco Teruggi de Revista Crisis, que participaron ahí de esa transmisión especial que hicimos. Una entrevista con una persona clave. Adrián, te recomiendo que leas esa entrevista porque estoy seguro que la vas a disfrutar mucho, y también a los oyentes, con José Diriceu. Sí. Le pregunté, José Diriceu fue el gran ideólogo del PT, el tipo, hasta que lo voltearon en el primer año de mandato de Lula. Fue el jefe de la Casa Civil, fue lo que era jefe de gabinete de Lula. Un tipo intelectualmente muy articulado y demás. Más, esos tipos que te pueden hablar de un municipio del mundo con una profundidad muy grande. Y le pregunté quién puede llegar a ser el próximo ministro de Economía, y me dijo Lula, en la especulación claramente, ¿no? Porque Lula va a decidirlo. Primero, que Lula no se va a dejar presionar y que va a decidir seguramente por un hombre de la política y del PT. Y ahí me tiró un nombre que es Rui Costa, quien fuera gobernador 2 veces, el hombre fuerte de Bahía. Y acá es importante, se ganó por el Nordeste y se ganó en particular por Bahía. Se ganó por el Nordeste y se ganó por Bahía. Hay que decir que en la primera vuelta Lula ganó por 6 millones de votos y la segunda vuelta ganó por 2,1 millones de votos, 2.100.000 votos. El peso del Nordeste fue determinante, así como Alberto Fernández fue determinante la primera y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Adrián. Sí, 2 preguntitas te quería hacer puntualmente, ya mirando el efecto en la Argentina. Uno, la gorrita. Fue una picardía de los muchachos de la campo. A ver, cuente la trastienda porque no tengo detalles. Mucha especulación, A ver, vino una delegación importante de argentinos. Había muchos argentinos aquí. Muchos argentinos dirigentes. Me animaría a decir que de todas las delegaciones claramente
La delegación mayoritaria era argentina, había muchos funcionarios, el funcionario más importante era Daniel Scioli, y luego Guado de Pedro, pero había otros, y bueno, se acercaron. Me está llamando Diego Iglesias, mi amigo Diego Iglesias, que hizo una No, pero no me dejes en ascuas con esto. No, le estoy. Estamos al aire, Diego. Ayer hubo mucho revuelo acá de hecho está viajando Alberto ahora. Sí, ayer, después te cuento eso si querés. A ver, ahí fue una picardía. Te digo, no te voy a decir el nombre, si lo quiere decir, que lo diga él, pero un dirigente de la Cámpora me dice, mirá esta foto. Y la foto, a ver, vos estás haciendo referencia, si querés describir a los oyentes para que no se No, a Lula en un momento, en ese VIP que mencionábamos, se calzó una gorrita, la gorrita que se repartió en la vigilia frente a la casa de Cristina antes del intento de magnicidio, que era una gorrita negra con una leyenda que decía CFK 2023. Lula la miró y se la puso, hay que decir, ¿no? No es que cualquier gorrita se puso, la leyó. No, la miró claramente. No, además Lula es un hombre experto en campaña y sabe el impacto de eso. De hecho, cuando fue al complejo do Alemán, que es una favela, fue la única visita que hizo una favela en toda la campaña Lula, hace más o menos unas 3 semanas atrás, se puso una gorrita que decía CPX, que es un poco la síntesis de complejo do Alemán, y el bolsonarismo lo acusó de que el CPX era una de las facciones del crimen organizado y que esto demostraba que Lula era una cosa así. Así que Lula seguramente habrá tomado el recaudo de mirar qué es previamente. No, claro, obvio. No sé qué clave, no sé cómo interpretarlo. Si me preguntás a mí, comparar la situación de Lula y Cristina, me parece que no son comparables por un detalle, que es que Cristina forma parte del gobierno y Lula era opositor, ¿no? Y creo que me parece lo que están ganando también son las oposiciones, por también los malestares que genera la situación, la consecuencia de la pandemia, la guerra y demás. No me pareciera ser que están en la misma situación de expectativa electoral hoy Cristina que Lula, ¿no? No, pero eso serían los efectos, los efectos, digamos, electorales. Sí hay un efecto previo, que quizá me parece que es lo que se busca lograr, que es el famoso operativo Clamor. Hay un sector del gobierno, más allá de la militancia, digamos, o las simpatías que genera Cristina en buena parte de los votantes del Frente de Todos, hay un grupo de dirigentes que están trabajando en esa candidatura no formalizada. La única candidatura formalizada que tiene el peronismo hoy es la de Alberto, que va a viajar a Brasil a buscar una foto que eventualmente en el gobierno imaginaban como la primera foto de campaña de Alberto 2023. Es más, en el día de ayer, y esto te lo doy como información, porque había muchos funcionarios y en un momento empezó a circular el rumor de que Alberto iba a viajar a San Pablo a participar de los festejos. Lo que sí me confirmaron es que el Tango 04 estaba dispuesto para eso. Sí. Que el viaje a San Pablo, pero lograron persuadirlo, esa fue la expresión que utilizaron, que al momento en el cual estaba definida la elección, ¿cómo está el control? Pero está muy bien, porque nosotros el viernes dijimos, está previsto que se aliste el Tango 04 el domingo. La intención era viajar. Pasó. En un momento le dijeron, mirá, hasta la información que me dijeron a mí algunos funcionarios, al momento de definirse la elección, que yo la verdad que no pude mirar el reloj en ningún momento, pero calculo que habrá sido a las 8:00 más o menos. Un poco antes incluso, me parece. Un poco antes, un poquito más temprano que la vez pasada. Un poco, bueno, el momento que empezó lo que llaman acá la virada, pues en un momento empieza a ganar Lula. Dicho sea paso, fue un momento tremendamente emotivo, imagínate, ¿no? Estando ahí todos festejando. Al momento ese y el tiempo que iba a tardar de llegar de Buenos Aires hasta San Pablo, bajar en Guarulhos, de Guarulhos irse hasta La Paulista, donde estaba, ya de alguna manera iba a llegar muy tarde. Pero bueno, hoy tengo entendido, está confirmado
no sé en qué horario, Sí, no sé en qué momento. está viajando. Por eso, Alberto imaginaba que ese iba a ser, eventualmente, no sé si él o el grupo que lo alienta, que iba a ser la primera foto de la campaña. La gorrita, y un poco se anticipa a ese escenario, ¿no? Se anticipa el escenario. Porque ya Lula expresó de otro modo, digamos, se expresó de otro modo en términos de campaña argentina. Esto para quienes ven todas las gestualidades como mensajes políticos. Vos estás viendo, Lula dio un mensaje a los invitados internacionales y estaba ahí Mujica, Zapatero y Guado de Pedro en los puestos más expectantes. Y después hizo una mención a Argentina que algunos interpretaron como un acompañamiento a Guado. ¿Eso quiere decir, no? No, yo digo que al revés, yo digo que si Alberto imaginaba que la foto de anoche, que no fue, la de hoy, que era la primera foto de su campaña Alberto 2023, la gorrita... Seamos buenos entre nosotros. Entre nosotros. Vos, digamos, no se le puede negar el deseo. Está bien. A ver, te digo, hablé con muchos funcionarios acá y funcionarios del gobierno, más personas que muy cercanas orbitan, como diría Pablo Ibáñez, en la galaxia de el proto-albertismo, el cuasi-albertismo, el albertismo, el grupo Callao y todo eso. Nadie piensa seriamente que el presidente en la situación actual y en las perspectivas pueda ser candidato a presidente. Me parece que está tratando de hacer una acumulación, juntando fichita en un costado, juntando moneda para ir al kiosco y decir cuánto caramelo me toca con esto. Tengo esto, a ver cuánto caramelo hay para mí por esto. Está perfecto. No sé si que lo vayas a hacer o no. Claro, entiendo. A ver, también es cierto que hay una deuda de gratitud de Lula con Alberto. Alberto tuvo un gesto de enorme valentía, que siendo candidato, se fue a Curitiba y lo fue a visitar cuando estaba Lula encarcelado, ¿no? Por eso no le resto simpatías, digamos, ni a unos ni a otros. Digo que acá se está leyendo mucho la elección en Brasil, naturalmente en clave electoral doméstica, por supuesto forzando algunas circunstancias. La última cosa, Dani, me parece importante para tener en cuenta, porque en Argentina pasan cosas independientemente de lo que ocurra en Brasil, aunque pueden estar asociados. Sí. Esta semana probablemente se tomen definiciones respecto a dos temas. Uno, ingreso, un aumento generalizado de salarios a través de una suma fija. Lo tienen que convencer al presidente para que eso ocurra, pero el proyecto ya está. Y dos, que en paralelo se anunciará, porque si no el aumento se iría por la canaleta del aumento de precios, digamos, el aumento de salarios se iría por la canaleta del aumento de precios, se anunciará un acuerdo de congelamiento de precios, un formato mixto entre lo amistoso y la imposición. Todo eso se define esta semana. Curioso que el planteo que te hacen en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior lo hizo públicamente con Guado de Pedro, hay que convencer a Alberto, ¿no? Bueno, Alberto hoy se va a ver a Lula. Ya está rumbo a San Pablo. Por eso, en otro plan distinto, ¿no? En un plan distinto a estas dos agendas que te acabo de mencionar. Digo, nada, es un viaje corto, va, viene y la puede retomar la agenda. Pero hoy Alberto se va a ver a Lula, con lo cual el convencimiento va a demorar un poquito más. Por lo menos las charlas pendientes van a demorar un poco más. Pero esos dos temas están para resolverse esta semana. Bueno, lo desarrollamos, si te parece, en algunos minutos. Lo tenemos en línea. Vamos a saludar a Mario Antonio Santucho. Es uno de los integrantes del colectivo de la revista Crisis y también fue uno de los integrantes de la transmisión que hicimos en el día de ayer. Querido Mario, y está aquí en la ciudad de San Pablo. Mario, querido, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Dani, buen día, amigo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Esa voz indica que ayer hubo algún que otro festejo, ¿no? Sí, hasta cualquier hora estuvimos
Me parece bien, nosotros también, estuvimos festejando ahí, escuchando en un trío eléctrico a Daniela Mercury, la gran voz baiana, que de hecho sea paso también suena para ser funcionaria del futuro gobierno del frente que cabeza Lula. Te queremos escuchar de lo general a lo particular, análisis de la jornada de ayer, Mario. Bueno, primero una victoria impresionante de Lula, ¿no? Se sintió en la calle. Nosotros nos fuimos después para allá, para la Paulista, y había una alegría impresionante, ¿no? Y mucha gente, muchísima gente en la Paulista, muchísima juventud sobre todo, y una alegría contenida que desbordaba, ¿no? Eso por un lado. Efectivamente hay 4 años de un gobierno, bueno, que debe tener unas características particulares. No sé si conocemos nosotros algo así, ¿no? Nuestra generación, digo. Porque me parece que ni siquiera tiene parangón con el macrismo. Sobre todo, a mí me parece, por lo que hubiera significado un nuevo triunfo de Bolsonaro. Ese me parece que es el punto clave, ¿no? Los 4 años vividos, y, ante todo, la posibilidad de un triunfo, de una reelección con mayoría en las cámaras, con un mapa político muy volcado hacia la derecha extrema, y eso auguraba, digamos, una modificación del sistema político, una transición hacia andar a saber a dónde, ¿no? Y la verdad que estuvieron muy cerca de lograrlo, y la sensación es que lo que se reunió y todo lo que hizo Lula y lo que hizo el PT y lo que hicieron todo el resto del arco, digamos, uno podría decir, qué sé yo, democrático, progresista. Hablábamos con José Dirceu, ¿no? Dani ahí, y nos decía que ni siquiera es un frente de centro, o sea, que es un frente que incluya la centro derecha, y así todo, con toda esa fuerza, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. Fue impresionante el debate del jueves a la noche, ¿no? O el viernes a la noche. El escenario de una ULOBO absolutamente volcada, ¿no? a favor de Lula también. Y así todo, la distancia fue muy, muy corta. Hubo bastante tensión anoche, a pesar de que creo que siempre se supo que se ganaba. La paridad fue preocupante, ¿no? Ahí veía, por ejemplo, que Bolsonaro, respecto de la primera vuelta, dio vuelta a la elección en 200 y algo de ciudades, en cientos de ciudades. Lo ponemos en número, Mario. La distancia entre Lula y Bolsonaro en la primera vuelta fue de 6 millones de votos, y ahora fue de 2 millones de votos. Solo de 2, sí. Dio vuelta a varias ciudades, o sea, 200 y algo de ciudades, mientras que Lula ninguna. Bueno, San Pablo se aumentó la ventaja, Minas Gerais estuvo ahí, Río de Janeiro se aumentó la ventaja para Bolsonaro. Bueno, la verdad que fue una victoria agónica, ¿no? La de Lula. Así que bueno, ese es el primer elemento, ¿no? La fuerza, la importancia de una victoria para Lula, lo que costó, y lo cerca que se estuvo de esto, ¿no? De haber sacado un pasaporte, andar a saber a dónde. Estamos hablando con Mario Santucho, integrante del colectivo que edita la revista Crisis. Con él tuvimos la oportunidad, como lo conté hace algunos minutos, y él también, de conversar con José Dirceu, que fue el primer jefe de la Casa Civil, un hombre muy articulado, creador del PT. Y quería preguntarte a propósito del impacto en la Argentina, Mario, de esta elección y de esa imagen, que fue una picardía, en el buen sentido del término, por cierto, de algún integrante de la Cámpora, la imagen de Lula hablando con los invitados internacionales con una gorrita que decía CFK 23. Sí, bueno, no sé, ahí hay varios planos, ¿no? De cuál va a ser la influencia. En primer lugar, no sé, la verdad que ahí ya no sé cómo va a repercutir al interior del Frente de Todos, si esto es una especie de guiño precisamente para una candidatura
un retorno, digamos, ¿no? A la configuración de esa primera ola del gobierno progresista, en vez de quizás fortalecer la posibilidad de una nueva, de la apertura, ¿no? De una nueva época, si se quiere, ¿no? Quizás uno podría decir que en ese plano sí fortalece la idea de que vuelvan los protagonistas, ¿no? A jugar. O sea, la verdad, eso también era increíble, ¿no? Ayer se sentía en la calle eso, lo que significó Bolsonaro contra Lula, ¿no? Los dos, es efectivamente una especie de invitación a un Macri contra Cristina, ¿no? En Argentina. Hay que ver si uno puede pensar esa analogía tan claramente, ¿no? A mí me cuesta pensar. Me cuesta pensar, por ejemplo, que Macri vaya a ir. Sería, no sé, sería como un poco inteligente desde el punto de vista político, al menos para la oposición, ¿no? Acá el gran tema, la gran diferencia es que está invertido, ¿no? En este caso, el Frente de Todo gobierna en Argentina, mientras que acá, y eso fue una de las primeras una de las lecturas posibles también, ¿no? Que Bolsonaro pierde más por el costo de una gestión en el marco de la pandemia y la guerra y todo lo que sabemos, y no tanto por, bueno, qué sé yo, por otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, a mí me parece que lo más importante es ver cómo va, o sea, primero hay que ver cómo va a influir también en la oposición, en este caso en la derecha, digamos, argentina. Ya en la primera vuelta yo lo percibí y creo que ayer se confirma. Si hubiera ganado Bolsonaro, evidentemente hubiera sido sí un aval enorme para una configuración mucho más volcada hacia los halcones en Juntos por el Cambio, incluso en una especie de alianza con libertarios y demás. Hoy no es tan claro el tema, pero sí, igual me parece que la fuerza de la elección de Bolsonaro hace pensar, a mí me hace dudar muchísimo de Juntos por el Cambio elija un giro hacia el centro, ¿no? Como el que podría verse mucho más posible hace un año y como el que propugna, qué sé yo, hacer Rodríguez Larreta. Lo veo raro, lo veo como que me parece que también van a tomar nota de que con una planteo de ultraderecha o volcado bien a la derecha tienen bastantes posibilidades, ¿no? Más siendo oposición, insisto. Y después me parece que lo más importante inmediatamente, Dani, es ver cuál puede ser la incidencia en este gran desafío, en este gran dilema que tiene hoy el gobierno, que es el estabilizar la situación económica, ¿no? Yo estuve hablando con gente incluso cercana al Ministerio de Economía argentino, y me llamó la atención la confianza que había en un triunfo, la confianza y la apuesta que había en un triunfo de Lula, ¿no? Básicamente el cálculo que escuchaba era: hay que aguantar los trapos, llegar como sea a diciembre, y a partir de enero apostar a un apoyo fuerte de Lula, incluso en términos macroeconómicos, de intervención efectiva para estabilizar, ¿no? Y me llamó la atención porque, bueno, ahí hay que ver bien, pero Lula asume en una situación muy complicada, ¿no? Política y de relaciones de fuerza, como para en 6 meses estar apostando tan fuerte en Argentina, ¿no? Te agradecemos, Mario, el contacto con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes, che. Un abrazo. Es Mario Antonio Santucho, integrante del colectivo de la revista Crisis, también está aquí en la ciudad de San Pablo. Estamos hasta el mediodía.